Pensamiento y lenguaje. Lev Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky, 1934. Trabajó como profesor de literatura en Gomel. Más tarde fundó un laboratorio de psicología en esta misma escuela, donde dio numerosas conferencias que dieron pie a su obra de psicología pedagógica. Sus ideas divergían mucho de las principales corrientes teóricas europeas de la época: introspección, conductismo y la Gestalt. Consideró de gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo del niño, criticando así a Piaget por no darle la suficiente importancia al mismo. Sus investigaciones se centran en el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el juego del niño. Algunas de sus obras más famosas son Pensamiento y lenguaje y La mente en la sociedad. Murió de tuberculosis con solo 38 años. Pensamiento y lenguaje. Publicado en 1934, pocos meses después de la muerte de Vygotsky. Su teoría es conocida como teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. Análisis genético de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Pensamiento y lenguaje. Pensamiento y lenguaje. Capítulo 1. Plantea el problema. Capítulos 2 y 3. Análisis crítico a la teoría de Piaget y Sten acerca del desarrollo del lenguaje. 4. Explica las raíces del pensamiento y el lenguaje. 5. Desarrollo general de los significados de la palabra durante la infancia. Capítulo 1. Aproximación al problema. Menciona que es en el significado donde pueden hallarse las respuestas a las preguntas sobre la relación entre la inteligencia y la palabra. La función primaria del lenguaje es la comunicación, el intercambio social. Capítulo 2. La teoría de Piaget sobre el lenguaje y pensamiento del niño. Piaget revolucionó el estudio del pensamiento y lenguaje infantil. Primero en estudiar sistemáticamente la percepción y la lógica del niño. Según Piaget, el nexo que unifica todas las características específicas de la lógica en el niño es el egocentrismo de su pensamiento. Postura de Piaget sobre el pensamiento y el lenguaje. Desde el marco de la teoría de los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget, el pensamiento no aparece sino hasta cuando la función simbólica se comienza a desarrollar, aunque para el autor los esquemas de acción, las cuales serán la base para un posterior aprendizaje del lenguaje, comienzan a construirse en el periodo sensorio-motor. En este momento evolutivo aparece como fenómeno principal la asimilación, la cual puede ser definida como la integración de nuevos objetos o de nuevas situaciones a esquemas anteriores. La teoría de Piaget describe a las estructuras mentales o esquemas de los niños mientras se desarrollan de infantes a adultos. Concluye que a través de sus interacciones con su ambiente, los niños construyen activamente su propia comprensión del mundo. Menciona que el lenguaje de un niño refleja el desarrollo de su pensamiento lógico y sus habilidades de razonamiento en periodos o etapas, y cada periodo tiene un nombre y una duración específicos. Procesos en la construcción cognitiva del mundo. Asimilación. Se produce cuando se incorpora nueva información al conocimiento existente. Acomodación. Cuando se ajusta la nueva información. Lenguaje egocéntrico, repetición o ecolalia, monólogo. Repetición de sílabas o palabras. Repetición o ecolalia. El niño habla solo para sí mismo, como si pensara en voz alta. Monólogo. En las conversaciones infantiles ocurre que el punto de vista del otro no es tomado en cuenta y tampoco se preocupan por ser escuchados o comprendidos. Monólogo compartido. Lenguaje socializado. En cuanto al lenguaje socializado, lo que lo diferencia del lenguaje egocéntrico es que el niño busca generar estados mentales e influir en la conducta de su interlocutor. En ese sentido este toma importancia y esto se refleja en el habla. Ahora el niño usará información que sea relevante y que pueda compartir con su interlocutor, que pueda generar una acción o una respuesta del otro frente a sus preguntas y las propias respuestas que da el niño frente a las preguntas y órdenes de otros. Aportaciones de Piaget. En la etapa escolar el desarrollo del lenguaje cambia su estructura y también sus funciones, pasa de un lenguaje egocéntrico a un lenguaje socializado, dirigido a otros niños. Se da cuenta del inmenso poder del lenguaje en la adquisición del conocimiento y lo emplea en forma de preguntas sobre lo que le interesa conocer. El niño es constructor activo de su propio conocimiento.
Este conocimiento se aprende de forma individual o colectiva. Son fundamentales los términos de asimilación y acomodación, donde la nueva información es asimilada de acuerdo a lo que ya se tiene. El pensamiento y el lenguaje según Vygotsky. El lenguaje tiene un desarrollo específico con raíces propias en la comunicación prelingüística y que no depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la interacción con su medio. La conducta humana está organizada y controlada tanto por intenciones reales, del propio individuo, como por intenciones atribuidas por otros, provenientes de la interacción con los demás. El lenguaje social emerge cuando el niño transfiere las formas de comportamientos sociales, participantes a la esfera personal, al interior de las funciones psíquicas. El lenguaje egocéntrico, extraído del lenguaje social, conduce a su debido tiempo al habla interiorizada, que sirve tanto al pensamiento autista como al simbólico. Enfoque sociocultural. Para Vygotsky, el desarrollo humano se produce mediante procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social, cultura. La transmisión del conocimiento de la cultura se realiza a través del lenguaje. Pensamiento y lenguaje son dos cosas distintas con orígenes distintos y que a lo largo del desarrollo se produce una interconexión funcional en la que el pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo racional. En un momento del desarrollo, 2 años aproximadamente, ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva forma de comportamiento, el pensamiento verbal y el lenguaje racional. El pensamiento y el lenguaje según Vygotsky. Consideró el lenguaje como el instrumento más importante del pensamiento y le dio importancia a las funciones cognitivas superiores, entre ellas, a las que se fomentan en la escuela. Menciona que el primer lenguaje del niño es esencialmente social, producto de la relación con su entorno más cercano, para que más adelante sus funciones comiencen a diferenciarse y con ello su lenguaje se encuentra dividido en forma egocéntrica y comunicativa. Esquema del desarrollo del lenguaje. Lenguaje social. Lenguaje egocéntrico. Lenguaje interiorizado. Pasos para organizar los fenómenos percibidos. 1. Encerrar cosas en grupos organizados. 2. Poner cosas juntas en categorizaciones. 3. Conforme se acerca la pubertad, empiezo a pensar en mis conceptos genuinos, pero, aun cuando el adolescente logra esa habilidad de pensar conceptualmente, no abandona por completo las 2 primeras formas de pensamiento, sino que simplemente disminuye su frecuencia y reaparecen en ciertas ocasiones. Zona de desarrollo próximo, ZDP. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Relación entre pensamiento y lenguaje. La relación entre el pensamiento y el lenguaje del niño se da a lo largo de un proceso evolutivo. No obstante, los progresos de cada uno de estos no son paralelos, es decir, son independientes y, por más que se pueden confundir entre ambos, el desarrollo de los mismos son conexos mas no lo mismo. Vygotsky le da mucha importancia al lenguaje porque para él, el primero, es el instrumento mediador por excelencia que le permite al ser humano, en primer lugar, darse cuenta de que es un ser social porque puede comunicarse con los demás, en segundo lugar, le permite exteriorizar sus pensamientos y, en tercer lugar, a partir del lenguaje el ser humano va conociendo el mundo y va construyendo sus esquemas mentales en espacio y tiempo. Aportaciones de Vygotsky. Las particularidades del lenguaje se adquieren dentro de un contexto sociocultural. El sentido del lenguaje es el poder comunicar las ideas y sentimientos, es la relación que pueda establecerse con el otro por medio de él. El niño aprende el lenguaje del ambiente en el cual se desarrolla, aprende no solamente de sus padres, sino de todas aquellas personas que le rodean. Cuando ingresa a la escuela tiene la posibilidad de ampliar su vocabulario, de interactuar con sus compañeros y aprender de ellos. Capítulo 3. La teoría de Stern sobre el desarrollo del lenguaje. Enfatiza la importancia del factor lógico en el desarrollo del lenguaje. Stern distingue 3 raíces del lenguaje. Tendencia social. Tendencia intencional. Tendencia expresiva. El hombre adquiere la habilidad de dar a entender algo, de referirse a algo objetivo cuando articula sonidos. Postulados de la teoría de Stern. Aportaciones de Stern.
En el aula se evidencia esta teoría puesto el estudiante se encuentra en un ambiente social en el cual le es indispensable comunicarse de alguna forma. Hay muchos niños que son demasiado hiperactivos, se mueven, hablan mucho, pero su problema no es la hiperactividad, es la intención de lo que quieren comunicar con ello: abandono, soledad, falta de afecto, quieren de alguna forma llamar la atención o por el contrario con la poca expresión e interacción social, timidez, están expresando en realidad una problemática más profunda. Más importante que expresar lo que sentimos a los demás es la intención con que lo hacemos. Conclusiones. 1. El lenguaje es esencialmente una herramienta social, pero la adquisición de este requiere como base el desarrollo de estructuras que permita su aparición, específicamente, la función simbólica. 2. El lenguaje, para Piaget, surge en los esquemas de acción del estadio preoperatorio, por lo que todas las funciones simbólicas que permitirán el desarrollo cognitivo se remite a ese momento evolutivo, lo que nos señala su relevancia en la evolución del niño. 3. Las diferencias teóricas entre Piaget y Vygotsky respecto al lenguaje egocéntrico y socializado responden al énfasis que el primero pone en las estructuras cognitivas, y al peso que da Vygotsky al entorno social como espacio mediador de la adquisición de estas habilidades. 4. Sus propuestas son complementarias y pueden servir para comprender el pensamiento y el lenguaje, algo que es de mucha utilidad en espacios educativos como marcos conceptuales para la actividad pedagógica.